Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus pantallas. Gracias por haber elegido este tema, desafíos y lecciones de vida. Fue a comienzos de siglo que, buscando significados para la fecha de nacimiento, tuve la idea de usar el tarot terapéutico para interpretarlos. Como ya dije en la charla Un tarot para la nueva era, no me animé a usar la numerología del nombre de la persona, pues el nombre es algo que nos dan, mientras que la fecha de nacimiento es algo, salvo en el caso de las cesáreas, que el embrión decide, pues es su cerebro que manda la orden al cerebro de su mamá para iniciar las contracciones. También decía que muchas veces la suma de los números que componen la fecha de nacimiento es interpretada como la individualidad, cosa no muy terapéutica, pues todo lo que ponemos detrás del yo soy puede ser capitalizado por el ego para engordar. También se interpreta con frecuencia como la misión, opción muy peligrosa, pues puede dar pie a interpretaciones del tipo tu misión es servir a los demás o tu misión es aguantar a tu marido. Si estamos aquí es para tornarnos completamente, plenamente lo que somos. Como todos los seres vivos, la semilla en árbol y el bebé en un ser completo, es decir, realizado, fructífero, sano y feliz. En otras palabras, si no eres feliz, no has cumplido tu misión. Si el objetivo del tarot terapéutico es ayudar a la persona a ser más ella misma, le daremos herramientas para hacerlo con su fecha de nacimiento. Vamos a definir en primer lugar las lecciones de vida, que son actitudes y comprensiones que te llevan a ser más tú mismo. Pueden ser calculadas para la vida como un todo o para cada año natal usando el año del último cumpleaños. Y en segundo lugar, los desafíos o dificultades internas que tiene la persona y cuya desactivación supone un salto evolutivo importante. Lo primero que tenemos que hacer es darle un número a cada carta. Los arcanos mayores ya tienen un número, desde los primeros tarots de Marsella del siglo XVII. Y le daremos al loco el número 22. Pues sería imposible llegar al cero sumando día, mes y año de nacimiento de alguien. El tarot de Thoth mantiene el número 11 para la fuerza, que yo llamo entusiasmo, y el número 8 para la justicia, que Crowley llama el ajuste. Luego tendremos del 23 al 26 las figuras de la corte de bastos, del 27 al 36 del as al 10 de bastos, del 37 al 40 las figuras de la corte de copas y del 41 al 50 las copas del as al 10. Del 51 al 54 las figuras de la corte de espadas, del 55 al 64 las espadas numeradas del as al 10, del 65 al 68 las figuras de la corte de discos, oros o pentagramas, y finalmente del 69 al 78 los discos del as al 10. Otro punto importante es la forma de sumar año, mes y día. Según la escuela A, sumamos directamente el año, el mes y el día. Para una persona nacida el 15 de junio de 1983, sumamos el año, mes y el día y tenemos 2004. Reducimos 2004, 2 más 0 más 0 más 4, tenemos 6. Que será la primera y única lección de vida, es decir, los amantes. Según la escuela B, primero reducimos el año de nacimiento. 1983 es igual a 1 más 9 más 8 más 3, que nos da 21. Al 21 le sumamos el mes y el día y tenemos 42. La primera lección de vida es el 42, el 2 de copas. Y la segunda lección de vida, reduciendo el 42, 4 más 2, es 6, los amantes.
Como pueden ver, lo mismo sucede con la lección de vida anual. La escuela A suma el año del último cumpleaños, que fue 2019, más 6 más 15. Tenemos 2040. 2040 lo reducimos, 2 más 0 más 4 más 0, tenemos 6. La primera y única lección de vida anual son los amantes. Con la escuela B reduciríamos el año del último cumpleaños, 2019, que será 2 más 0 más 0 más 2, tenemos el 12. Al 12 le sumamos el mes y el día, vamos a tener 33. La primera lección de vida será 33, que es el 7 de bastos. La segunda lección de vida reducimos el 33, 3 más 3, 6, son los amantes. Como pueden ver, si hacemos el cálculo según la escuela A, vamos a perder arcanos menores. Así que descartaremos dicha escuela y siempre haremos nuestros cálculos reduciendo el año, sea este el año de nacimiento o el último cumpleaños. Además, este es un caso muy especial, pues como pueden ver, la última lección de vida anual es la misma que la última lección de vida para la vida como un todo, o, si quieren llamarla, la presente encarnación. Esto es lo que llamamos un año crítico, pues no solo se repite la lección de vida, sino, como vamos a ver a continuación, también repite el desafío. Ahora vamos a ver cómo calculamos los desafíos. Los llamaremos desafíos mayores o menores según sean identificados por arcanos mayores o por arcanos menores. El desafío mayor es identificado por el arcano mayor de 2 dígitos cuya suma da la lección de vida. En el ejemplo anterior, en que la última lección de vida, tanto para la vida como un todo cuanto para el año, era el 6, los amantes, el desafío será el 15, el demonio, pues 1 más 5 es 6. Los desafíos menores son identificados por los arcanos menores cuyos 2 dígitos sumados dan la lección de vida. En el ejemplo anterior, tanto para la vida como para el año, son el 24, la reina de bastos, pues 2 más 4 es 6. El 33, 7 de bastos, pues 3 más 3 es 6. Solo en el caso de la vida como un todo, pues en el año actual ya salió como primera lección de vida. Y si salió como lección de vida no puede ser desafío. El 42, 2 de copas, pues 4 más 2 es 6. Esta vez solo en el año, pues ya salió como primera lección de vida en la vida como un todo. El 51, caballero de espadas, pues 5 más 1 es 6. Y el 60, el 6 de espadas, pues 6 más 0 es 6. Conocer nuestros desafíos y saberlos interpretar es una excelente herramienta para el autoconocimiento y la transformación, pues si el desafío denuncia la dificultad interna que tenemos en la vida o en este año natal, estaremos atrayendo, como vimos en la segunda llave del bienestar, situaciones que de una manera agradable o no, generalmente desagradable, nos empujan repetitivamente a tener que encarar y resolver dicha dificultad. Como estas situaciones no se adaptan a nuestras caprichosas y limitadas expectativas mentales, nos peleamos o victimizamos con ellas. Y así perderemos la gran oportunidad de percibir el mensaje que nos traen. Ahora, si a través del cálculo del desafío ya sabemos qué dificultades internas necesitamos aceptar, entender y trabajar, tendremos que ser muy burros para no entender y aprovechar el mensaje que esas situaciones nos traen. Además, el desafío se repite cada 9 años, salvo en cambio de siglo. En el ejemplo anterior, si hacemos el cálculo para dentro de 9 años, es decir, 2019 más 9 para 2028, tendremos, reduciendo el año 2028, el 12, que sumado al día 15 y al mes 6 nos da un 33. El 7 de bastos como primera lección de vida. Y
los amantes como segunda lección de vida. Y el demonio como desafío anual, igual que 9 años atrás. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué situaciones atraje 9 años atrás cuando tenía el mismo desafío? ¿Cuáles fueron las actitudes que me ayudaron a resolver mis dificultades internas? También, como ya dije, estos años en que se repite la lección de vida y el desafío, que llamo año crítico, son años muy especiales donde tendremos una gran oportunidad para dar ese salto cuántico en la vida, pues estamos atrayendo por partida doble situaciones que nos obligan a encarar nuestras dificultades internas al tener el mismo desafío de vida y anual. Aunque el número mayor que podemos obtener en esta época con el calendario gregoriano es el 71, para alguien que nació el 31 de diciembre de 1999, siempre pueden aparecer los demás números hasta el 78 como desafíos menores. Observen en esta tabla en que la primera columna tenemos el número obtenido de la suma de la fecha, en la segunda, la primera lección de vida, y en la tercera, la segunda lección de vida, en la cuarta, la tercera lección de vida si la hubiere, y en la quinta el desafío mayor. Vean cómo a partir de una cierta fila se repiten los desafíos, inclusive en el mismo orden. Entonces vamos a reorganizar esta tabla colocando en la primera fila el desafío. Vemos así que podemos llegar al desafío del loco a partir de 4 lecciones de vida. Si llegamos, por ejemplo, a partir del 9 de copas, el 4 de espadas, príncipe de discos y 8 de discos serán desafíos menores. Podemos llegar al universo como desafío a partir de 5 cartas. Si una de ellas es la primera lección de vida, las otras 4 serán desafíos menores. Vamos a encontrar también 2 casos en que tenemos un doble desafío. Si el 4 de bastos, el 30, es la primera lección de vida, tendremos 2 desafíos, el colgado y el universo. Y si es la princesa de copas, el 40, o el 5 de bastos, el 31, la primera lección de vida, tendremos la muerte y el loco como desafíos. También encontramos varios casos sin desafíos mayores. Veamos entonces el primer grupo o desafío del loco. Llegamos a este desafío a través del 49, es decir, 9 de copas, 58, 4 de espadas, 67, príncipe de discos o 8 de discos, el 76. Todos ellos nos dan como segunda lección de vida la muerte, el 13, que reducida nos lleva al 4, el emperador. Escondido detrás del 4 está el 22, el loco. Bien, vamos con el desafío mayor, que es el loco. El loco es el principio de la potencialidad. Podemos decir que es la potencialidad absoluta a punto de manifestarse. Lo vemos que está atravesando los 3 velos de la negatividad, de la cábala. A nivel humano es el niño anterior a la programación infantil, a la karmatización donde los papás lo colocan en el mismo nivel de evolución que estaba en vidas anteriores, a través de sus expectativas, de sus prohibiciones y sus estimulaciones. A ese niño anterior a la programación infantil lo llamo el niño epatípico, siendo que esa palabra está formada
por las iniciales de las características que ese niño o niña tiene. Primero es espontáneo. Asume sus deseos y se deja llevar por ellos. La segunda característica es que está presente en el presente, vive el aquí y el ahora. No hipoteca el ahora por un hipotético futuro. La tercera característica es que es alegre. Claro que puede llorar, puede dar berrinche, pero después de la última lágrima vuelve a su alegría, que es el estado natural del bebé y que debería de ser el estado natural del ser humano adulto. Pero claro, nos tragamos tanto enojo, tanta humillación, tanto dolor, que blindamos nuestra alegría natural y ahora nos tienen que contar un buen chiste para que demos una carcajada. La cuarta característica es que es total. No va dividido. Se avienta completamente en las experiencias. La quinta es que es inocente, es puro, no tiene malicia, no se juzga a sí mismo ni a los demás. No tiene creencias ni prejuicios. Y es perceptivo, ve la realidad como es, no a través de toda una serie de creencias, doctrinas, dogmas, prejuicios que le metieron en la cabeza. Por eso el budismo zen dice, no busques la verdad, apenas abandona tus opiniones. Generalmente vemos las cosas a través de nuestras opiniones, a través de nuestras creencias. O como dice el refrán castellano, nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. ¿Y cuál es el cristal? Pues el cristal son las creencias, son las opiniones, son los prejuicios. Parte humorística. Le dice un mosquito al otro, deja de ser bobo, Drácula no existe. Y el otro mosquito lo llama ateo. Otra característica del niño o la niña anterior a la programación es que es capaz de maravillarse. Nosotros los adultos decimos, no, esto ya lo vi en el Discovery Channel. Es imprevisible. Cambia su trayectoria sin aparentes razones lógicas. Entonces, si el loco es ese niño anterior a la programación y lo tenemos como un desafío, estará indicando que la persona tiene una dificultad muy grande para hacer contacto con ese niño o niña no programada. En otras palabras, tiene una dificultad muy grande para expresar y desarrollar las características que acabamos de ver. Con lo cual, ese adulto se torna un adulto muy serio, muy mental, necesita siempre tener una razón para hacer las cosas, le da mucha importancia a tener la razón. Todo lo que hace son medios para alcanzar en el futuro un fin y no fines en sí mismos. Acaba tornándose un ser medio grotesco, un ser que perdió la gracia, que perdió la alegría, que se lo toma todo demasiado en serio. Y finalmente, ¿para qué nos vamos a tomar tan en serio la vida si vamos a salir de ella todos muertos, con las patitas por delante? Como es un desafío, la persona estará atrayendo sistemáticamente situaciones que de una manera generalmente poco agradable la están obligando, la están empujando a desarrollar esas características. Muchas veces a través de mostrarle cuáles son los miedos y bloqueos que tiene para expresarse a partir de esas características. Por ejemplo, para ser espontáneo, situaciones que te exigen ser espontáneo, no te lo puedes pensar dos veces, tienes que actuar en ese mismo momento. Si no actúas, te pasa la vida por encima.
situaciones que te exigen vivir el momento. Es ese momento y te das cuenta que no estás viviendo la vida, que siempre la estás posponiendo para el futuro. Un día te miras en el espejo y te preguntas, ¿hace cuánto tiempo que no me he hecho una carcajada? Esas situaciones van a estar ayudándote a rescatar ese niño o niña no programado. Continuando con la secuencia, nos encontramos al emperador. El emperador es el principio masculino materializado, si el mago era el principio masculino universal frente a la sacerdotisa, el principio femenino universal. Y el emperador frente a la emperatriz, el principio femenino materializado. El emperador, que además es el número 4, es el que realiza, el que concreta, el que define objetivos y trabaja con método y organización para llegar a resultados. Por lo tanto, ese principio masculino materializado es el que proporciona nuestra independencia económica, que es muy importante, no tanto por tener dinero en el bolsillo, sino por no estar dependiendo de los demás. Es pues el proveedor. Es la autoridad. El emperador se autoproclama como la única autoridad competente para mandar en su vida y no deja a nadie agarrar las riendas de su yegua. Podemos verlo también como el poder económico y político, como el Fondo Monetario. En sus aspectos más involutivos puede mostrar esa ambición para acumular poder y dinero que lleva a la destrucción de la naturaleza. Pero aquí, como lección de vida, siempre lo vamos a interpretar en su lado evolutivo. Representa pues el padre, lo que hace el padre dentro de la familia, que puede ser un hombre o una mujer que asume esas tareas. Entonces, si esta carta está apareciendo como lección de vida, la persona necesita identificar, entender, aceptar, trabajar y desarrollar las dificultades internas que tiene para desarrollar esas características del emperador, es decir, para mandar en su vida, para conseguir trabajar con método y organización y llegar a resultados concretos, para ser el proveedor de las personas que dependen de él o de ella, definiendo, claro está, aquellos objetivos que realmente tienen que ver con él. La segunda lección de vida, como vemos aquí en la imagen, es la muerte, la carta sin título del tarot de Marsella. Ilustra el principio de la transformación. A nivel cósmico representa las fuerzas que destruyen y transforman continuamente el universo. Un astrónomo vería aquí los cometas que van barriendo con su cola grandes espacios siderales y van cooptando entes que perdieron su energía. Los van metiendo en su cola. Allí se producen toda una serie de reacciones físico-químicas y en un determinado momento el cometa se desprende de una parte de su cola. Ahí nuevos seres perfectamente energetizados van a formar parte del firmamento. A nivel humano, hablar en transformación es muy vago. Todas las cartas, si bien entendidas, pueden generar grandes transformaciones. Aquí se trata de la transformación interna, producto de identificar, comprender y desactivar
los viejos patrones de conducta adquiridos durante la programación infantil. Son patrones que fueron necesarios para sobrevivir, pues el niño sabe instintivamente que para sobrevivir, y la sobrevivencia es la fuerza mayor que tenemos todos los seres vivos, necesita ser cuidado, nutrido, protegido y aceptado por la familia. Entonces se adapta a las expectativas familiares y va desarrollando esos patrones de conducta que fueron absolutamente necesarios para la sobrevivencia en la infancia. Solo que para la edad adulta esos patrones ya no sirven. Solo que esos patrones que ya no son necesarios para la sobrevivencia del adulto cristalizaron con tal fuerza en la personalidad del individuo que éste, décadas después, continúa haciendo sus opciones de vida a partir de dichos patrones que son muy rápidos, aprietan el botón, luego. Y una característica de esos patrones es que nos impiden hacer esas opciones a partir de nuestra esencia. Por eso pueden ver ahí que el esqueleto con el movimiento de la guadaña representa justamente la transformación, fue la guadaña con la que Saturno le cortó los genitales a su papá Urano. Ese movimiento de la guadaña está generando ahí una especie de burbujas donde hay unos seres humanos que parece que están bailando. Esas burbujas representan la esencia. Entonces podemos decir que la muerte representa la transformación a través de la cual esos patrones antiguos son eliminados y la persona consigue rescatar y expresar su esencia. De manera que será a través de trabajar esos patrones, primero los tenemos que aceptar. Después tenemos que entenderlos, ver cuáles son sus orígenes, ver cuáles son sus consecuencias durante la vida, para finalmente ir desactivándolos. Así la persona va a crecer, va a tornarse más ella misma. Veamos entonces los arcanos menores, que son la primera lección de vida, una de las cartas, y las otras tres van a ser desafíos. Vamos a empezar con el 49, el 9 de copas, cuyo título es La felicidad. Es un título un tanto optimista, un tanto exagerado. Yo diría que esta carta lo que representa es la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece. Podemos hablar de tres tipos de placer: clase A, clase B y clase C. El clase A, el 6 de copas, titulado el placer, podríamos llamarlo la alegría, es un placer que viene de dentro como consecuencia de ser auténticos y verdaderos, de expresar nuestros talentos y también de vivir nuestra sexualidad. Finalmente, la atribución astrológica de esta carta es el Sol en Escorpión, y Escorpión tiene que ver con la sexualidad. Vivir nuestra sexualidad de una manera plena, amorosa y consciente. Este es el 6 de copas. El 9 de copas es el placer que viene de fuera, es la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece. Pero para eso necesitamos estar receptivos. Un individuo pasa por debajo de un árbol, los pajaritos cantan, él los oye, dice, tengo 5 minutos, y se sienta y disfruta del canto de los pajaritos. Otro individuo pasa por debajo del árbol, los pajaritos cantan, pero él está pensando en las cuentas y no los escucha y se va. Cuando no hay ni placer clase A ni placer clase B, viene el placer clase C, que es la búsqueda frenética de placer a través de las compensaciones. Esta carta se llama la corrupción.
porque esa búsqueda frenética de placer a través de las compensaciones corrompe el cuerpo, el alma y el bolsillo. Bien, entonces continuemos aquí con el 9 de copas. La capacidad de disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, para lo cual necesitamos estar receptivos. Si es una primera lección de vida, tenemos que observar qué creencias, qué miedos o qué bloqueos nos dificultan disfrutar. ¿De dónde vienen esos bloqueos y cuáles son sus consecuencias? Si es un desafío, la persona tendrá una dificultad muy grande para disfrutar y estará atrayendo exactamente circunstancias que lo llevarán a intentar disfrutar. A veces su vida se puede transformar en algo tan poco agradable que la persona, dándose cuenta de ello, comienza a intentar disfrutar de lo que le rodea. Otra posibilidad es que la primera lección de vida esté ilustrada por el 4 de espadas. Esta carta es un 4. Como todos los 4, habla de estructura, estabilidad, orden, seguridad. En este caso es un 4 en el mundo de la mente, en el mundo de las espadas. Por lo tanto, estará mostrándonos la mente organizada, metódica, estable, bien estructurada encima de fundamentos sólidos. Además, se corresponde con la esfera o séfira Gesed, que es la esfera de la construcción. Por lo tanto, también vemos aquí que como consecuencia de todo lo anterior, esta mente puede ser una mente constructiva. Si aparece como desafío, la persona tendrá una dificultad muy grande para organizarse mentalmente, para trabajar con método. Y claro, estará atrayendo situaciones que le desorganizarán todavía más su vida hasta llegar a un límite. Normalmente cuando llegamos a un límite es cuando comenzamos a cambiar. A partir de ese límite la persona se da cuenta de que necesita organizarse, necesita trabajar con más métodos, si no, no construye nada, necesita fundamentar mejor sus conocimientos para desarrollar alguna cosa. La tercera posibilidad de primera lección de vida está ilustrada por el príncipe de discos, lo que sería el caballero de oros o de pentagramas en los tarots de Marsella y de White. Siendo que en el tarot de Thoth las 16 figuras de la corte son tipos de personalidad obtenidos a través de la combinación de los 4 elementos fuego, agua, aire y tierra consigo mismos, y que cada tipo de personalidad tiene su naturaleza interna y su expresión externa. Así, este príncipe de discos, por ser de discos, tiene una naturaleza interna relacionada con el elemento tierra. Y por ser príncipe, tiene una expresión externa relacionada con el elemento aire, es decir, mental. Es aquel que con la mente observa el mundo de la materia y elabora teorías y proyectos para aplicar a dicho mundo. De manera que esos proyectos y teorías le traen algún tipo de beneficio material. Si es un desafío, esta persona tendrá dificultad para valorizar su capacidad intelectual para observar la materia y desarrollar esos proyectos y teorías de los que estoy hablando. Probablemente tendrá serias dificultades para conseguir envolverse en algunas actividades interesantes y que además sean bien remuneradas. Probablemente se va a quedar en actividades muy rutineras,
en actividades que no tienen ninguna gracia. Y va a estar atrayendo situaciones que de alguna manera lo van a empujar para obligarlo a superar sus creencias, sus miedos, sus bloqueos para hacer eso. Y finalmente, la última carta que aparece aquí, que puede ser la primera lección de vida, es el 8 de discos. Es una carta muy bonita. Los 8 discos aquí son flores. La carta se llama La Prudencia, haciendo referencia a que el momento en que la planta florece es el momento más peligroso, donde un vendaval, una granizada, una helada puede matar esas flores de manera que el árbol nunca va a dar fruto. Pero si nos atenemos a la atribución astrológica con el Sol, eso crea una cierta conciencia. De manera que podemos decir aquí que esta carta representa los resultados de nuestro trabajo en los que ponemos nuestro sello personal, en los que de alguna manera el autor es reconocido a través de su obra. Es como cuando vemos un Van Gogh, decimos es un Van Gogh, ¿no? Entonces la carta se podría llamar muy bien la producción. La producción de algo muy personal. Si esta carta es una primera lección de vida, estará indicando que la persona crece en la medida en que consigue colocar su sello personal en los resultados de su trabajo. Consigue hacer algo especial, algo diferente de lo que todo el mundo hace. Ahora bien, si esta carta es un desafío, lo más probable es que esa persona tenga mucha dificultad para poner ese sello personal en lo que hace. Y entonces va a hacer ¿qué? Va a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Va a ser algo que no tiene ninguna gracia. Los resultados de su trabajo no van a tener ninguna gracia, no van a ser especiales. Y va a estar atrayendo sistemáticamente situaciones que de alguna manera la están obligando a tener que hacer algo diferente, tener que arriesgarse a poner su creatividad, su conciencia, en definitiva su sello personal, en los resultados de su trabajo. Vamos a ver, para concluir, otro grupo. En este grupo, que es el segundo grupo, tenemos como desafío al universo. El universo es el principio de la realización final. Como todas las cartas múltiplos de 7, habla de cerrar un ciclo y abrir otro. Solo que a diferencia del carro y del arte o templanza, aquí el ciclo se cierra a través de concluir. Claro que hay maneras diferentes de concluir. Por ejemplo, los asuntos obsoletos los concluimos eliminándolos, deletándolos. Con lo cual rescatamos tiempo, energía y paciencia para aplicarla a los asuntos vigentes. Y así vamos concluyendo sus asuntos, vamos limpiando la plancheta para de esa manera abrir un nuevo espacio que se caracteriza por bailar salsa con la serpiente, es decir, por estar más atento a los impulsos del inconsciente. Esta carta está apareciendo como desafío, es decir, la persona va a tener mucha dificultad para poner un punto final de un capítulo de su vida y abrir otro nuevo a través de concluir asuntos. Es como si se queda encarcelado por toda una serie de asuntos que no consigue acabar. Va a estar atrayendo evidentemente dificultades en los asuntos obsoletos. Esos asuntos se van a tornar cada vez más insoportables.
hasta que llega un momento en que no aguanta más ese límite que estaba diciendo antes y los mande a paseo. A partir de ahí puede atraer facilidades para concluir los asuntos vigentes que necesita concluir. Tenemos la emperatriz como la tercera lección de vida. La emperatriz es el principio femenino universal. Son las fuerzas de la vida, la fertilidad, la creatividad, la naturaleza. En la familia es la mamá. También tiene que ver con la sensorialidad y el placer sensorial. Como tercera lección de vida está indicando que la persona crece cuando tiene esta lección de vida, sea en la vida como un todo o en el año actual, crece en la medida en que se materniza, es decir, es con ella misma lo que le habría gustado que su mamá hubiera sido. Y entonces se cuida, se nutre, se protege, se ama incondicionalmente, observa cuáles son sus necesidades para darle satisfacción y con eso va creciendo. Claro que también puede transbordar, en un determinado momento puede maternizar personas, animales o plantas que estén necesitadas de esa actitud. La segunda lección de vida es el colgado. El colgado representa en este tarot el principio de la disolución y la entrega, dándonos cuenta que a lo único que estamos amarrados y que no nos podemos soltar hasta que la muerte nos separe es de nuestra naturaleza, que somos lo que somos. A partir de ahí podemos entregarnos a lo que somos, como dice una de las 5 llaves para el bienestar, concretamente la primera llave para el bienestar, que dice justamente que la entrega, la plena autoaceptación nos va a llevar a la transformación. Si nos aceptamos plenamente, independientemente de las opiniones que la familia, la sociedad o nuestra propia mente, que como decía antes, desde que nacemos es bombardeada con un montón de argumentos, principios, teorías, etc. Si nos aceptamos nuestros talentos, nuestras características, nuestros aspectos, los podemos entender, podemos ver por qué se formataron de la manera que se formataron y los podemos redimensionar si es necesario. A partir de aceptarnos podemos pulir nuestra naturaleza, podemos crecer. Y también puede llegar el momento en que podemos entregarnos a los demás, hacer cosas por los demás. Si nos entregamos a nosotros mismos, podemos entregarnos a la vida, al mundo y a los demás. Mientras no nos aceptemos plenamente, si nos ponemos a hacer algo por el mundo, lo estamos haciendo para que el mundo nos acepte. En palabras de Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cuanto más te aceptas, menos tendrás la necesidad de ser aceptado por ahí fuera y serás más auténtico. Pagarás un precio menor para ser aceptado o no pagarás nada. Y sufrirás menos si los demás no te aceptan. Hay algunas preguntas interesantes que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que hago y lo que dejo de hacer para que me acepten? ¿Qué es lo que haría o dejaría de hacer si no buscara la aceptación de los demás? ¿Qué es lo que me impide aceptarme plenamente? ¿Cuáles fueron mis primeras experiencias de no aceptación en la familia? ¿Esas experiencias de alguna manera se repiten? Vamos entonces con los arcanos menores. ¿Qué pueden ser la primera lección de vida? Nos encontramos aquí con el príncipe de copas. El príncipe de copas
Por ser de copas, su naturaleza interna es emocional y por ser príncipe, su expresión externa es mental. Tenemos aquí una personalidad que con la mente observa sus oscilaciones emocionales y entiende su funcionamiento. Deja de poner la responsabilidad en el mundo cruel, en los demás, como los agentes de sus perturbaciones emocionales. Y si se da cuenta de que si algo lo mueve emocionalmente es porque tiene una área sensible. Si no tuviera esa área sensible, aquellas situaciones no lo moverían emocionalmente. Y además también se da cuenta de que si algo lo mueve emocionalmente, es porque ese algo, esa situación, evoca situaciones de su pasado, generalmente de su infancia, que fueron dramáticas e impactantes hasta el punto de generar una área sensible. Y ahora cualquier cosita lo mueve. Si esta es su primera lección de vida, le diremos que se transforme en su propio Freud, que observe justamente lo que lo mueve, porque eso es la materia prima de su autoconocimiento. Que se pregunte ¿por qué esto me mueve? ¿Cuáles son las situaciones de mi pasado donde yo viví esto? A partir de ahí trae todo eso al consciente y se puede dar cuenta que lo que era dramático, impactante para el niño, ahora para el adulto no tiene ese poder. Con lo cual elimina, cura esa área sensible. Si el príncipe de copas es un desafío, en ese caso la persona tendrá una dificultad muy grande justamente para observarse, para entender sus emociones. En el momento en que alguna situación lo impacta emocionalmente, huye de ese impacto, se va al bar, se va a hacer compras, enciende la tele, se distrae de la manera que sea, se anestesia con drogas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a traer situaciones cada vez más impactantes, que lo mueven emocionalmente más y que lo obligan a tener que encarar todo eso. Si el príncipe de copas era el 39, el 8 de copas es el 48. El 48 como segunda carta. Como todas las copas, habla de un estado emocional. En este caso es el estado emocional de tristeza, de apatía, de tendencia a la depresión. Si aparece como una lección de vida, la persona necesitará trabajar ese estado emocional. De hecho, todas las cartas sombrías apareciendo como lecciones de vida están pidiendo que la persona trabaje esa tendencia para ese estado emocional. Si aparece como desafío, será más fuerte. La persona estará atrayendo situaciones cada vez más impactantes que la dejan más triste, más apática y más deprimida. La depresión nos la venden como una enfermedad, pero cuidado. La depresión puede muy bien ser el grito de alerta de la esencia que nos dice, te estás yendo tan lejos de mí que no consigo llegar hasta ti con la manguera de la energía. Entonces la persona se queda sin energía, tumbada en la cama mirando el techo y tiene la oportunidad de reformular su vida, tiene la oportunidad de sintonizarse con su esencia. Entonces, como desafío, atraerá situaciones que la dejarán cada vez más triste, más apática, más deprimida. Llegará a un límite donde dirá, esto no puede continuar así. Evidentemente, si busca en su pasado los orígenes de ese estado emocional, seguro que va a encontrar alguna cosa
y se va a dar cuenta que esas situaciones son mucho menos impactantes hoy que en su pasado. Y a partir de ahí va a poder ir dejando ese estado emocional de apatía y tristeza para detrás. El tercer arcano menor es el 3 de espadas. La carta se llama la aflicción. Muestra un momento en que la mente es arrasada por esas 3 espadas que podemos llamar de rechazo, abandono y culpa. Si esta carta es su lección de vida, la persona necesita curar esas heridas. Necesita entender por qué es tan vulnerable al rechazo, al abandono y a la culpa. Si es un desafío, será más fuerte. Si es un desafío, esa persona estará paralizada, impedida de tomar muchas de sus iniciativas por miedo a ser rechazada, abandonada o culpabilizada. Revisando su pasado, viendo las situaciones donde fue rechazada, abandonada y culpabilizada, va a darse cuenta que para el adulto que es hoy eso no es tan fuerte. Pero mientras no se da cuenta, puede llegar inclusive a inventarse abandonos, rechazos y culpas. La cuarta carta es la reina de discos. La reina de discos, por ser de discos, tiene una naturaleza interna vinculada al mundo material, al mundo de la práctica. Y por ser una reina, su expresión externa es emocional. Es la que toma iniciativas emocionales en las que aplica su lado material, como muestra esa esfera dorada que lleva en la mano. Tierra y agua. Cae agua encima de la tierra, las plantas brotan. Es la vegetación. La carta es muy clara, está mostrando toda su energía dirigida para ese valle, para transformar este desierto en un vergel. Entonces, esta reina es la que hace algo para mejorar la calidad de vida de su ambiente. Si aparece como lección de vida, pues es justamente a través de ese tipo de actividades cómo esa persona va a crecer. Si la tenemos como desafío, va a indicar que la persona, aunque tenga talentos, aunque tenga potenciales, aunque tenga impulsos internos para hacer ese tipo de trabajo en el mundo, en la escala que sea, no se lo permite hacer. Sus miedos, sus bloqueos, sus creencias la impiden hacer lo que en el fondo le viene de dentro. Va a estar atrayendo situaciones que de una manera o de otra la van a estar casi que haciendo la vida imposible hasta que no se lance en ese tipo de actividades. Y la última carta es el 7 de discos. El 7 de discos se llama el fracaso. Muestra el estancamiento material producto del miedo a fracasar. Siendo que el mundo material comienza por el cuerpo, continúa por el bolsillo, la cuenta bancaria y el patrimonio, a nivel corporal esta carta podría estar mostrando una dificultad para moverse, una dificultad para expresarse. Y en el plano económico indicaría que por más que la persona se esfuerce, tiene dificultad para materializar algo. Entonces, si esta carta aparece como lección de vida, diremos que la persona crece en la medida en que consigue eliminar ese miedo a fracasar. Evidentemente, analizando los orígenes de ese miedo a fracasar, cómo fue colocado ese miedo a fracasar en su vida y las consecuencias de ese miedo a fracasar, pues eso le va a ayudar
a ir minimizando el miedo y saliendo de ese estancamiento. Ahora bien, si es un desafío, ese miedo la va a paralizar. Realmente va a tener muy grandes dificultades para materializar alguna cosa, para salir de ese estancamiento. Va a estar atrayendo situaciones que la empujan, que la obligan, que la van a poner en situaciones límites, que la van a obligar a tener que enfrentar ese miedo, esas creencias. Y a partir de ahí puede dar ese salto evolutivo. Muy bien, espero que les sea útil esta clase y que le saquen provecho. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Un abrazo. Namaste.